Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ricos y solaparon, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí. Señor Padre mío, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos entender tu palabra tal y como tú quieres que la entendamos, y no como la entendemos humanamente, sino como tú quieres que la entendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento glorificando al Señor. Gloria a Dios. Y saben, esto es, si se fijan, esto coincidió un poco con el estudio bíblico. En aquellos días vendrán dolores, vendrán tribulaciones, vendrán aflicciones, vendrán todo tipo de situaciones a nuestra vida. Y dice la palabra del Señor aquí en el 24: cualquiera pues que me oyera estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron lluvias y vientos y ríos y soplaron vientos y la golpearon, aquella casa quedó firme. Y volvemos otra vez. Esaú vendió su primogenitura por un plato de habichuelas, dicen por allá los ¿cómo se llaman? ¿Centroamericanos? No. ¿Centroamericanos, sudamericanos o quiénes son? Centroamericanos, ¿verdad? Dicen por un plato de habichuelas, por un plato de frijoles. Vendió todo. Y en aquellos días, dice el Señor, y ya estamos prácticamente a punto de ver los días finales. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo: vienen aflicciones, vienen pruebas, que vienen señales que incluso engañarán, ¿qué dice? A sus santos. Entonces, tengamos cuidado, porque incluso va a engañar a sus santos del Señor. Y si nosotros, está hablando posible de nosotros, porque en el libro 1 de Pedro, capítulo 2, está hablando y dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y está hablando de su iglesia del Señor. Cuando uno se convierte, acepta las cosas que están en la Biblia, porque vuelvo a repetir, este es un libro de historia y va a seguir siendo un libro de historia para el que quiera sacar una historia. Y aquí hay muchas historias. Está David contra Goliat, está Sansón, está Gedeón, está Ruth, hay muchas historias. Está Noé, la historia de Noé, el diluvio y todo, y son buenas historias. Pero va a seguir siendo un libro de historias hasta que uno cumpla los pasos que están aquí, los pasos que vimos que estaban en el tabernáculo, dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque eran unos pasos que el sacerdote tenía que seguir o hacer. Y como volvemos, el Señor Jesús no ha cambiado nada. Eso era físico, ahora se hace espiritual, pero no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Nos seguimos lavando en esa fuente. Ahora es el bautismo.
Seguimos matando el pecado en el arrepentimiento, donde se hacía el sacrificio para el pecado. Antes se sacrificaban animales, ahora se sacrifica a usted. ¿Cómo? Pablo dice, presentar vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Entonces, cuando usted se presenta delante de Dios, se pone como un sacrificio vivo, se arrepiente. Lo vimos hoy en la oración, cuando uno pone su corazón ahí, Dios toca hasta el que más dice, no existe Dios. Existe, sí existe. Y Dios doblega al más duro de corazón. Porque dice la palabra que ante Él toda rodilla se doblará. Así que si teníamos duda todavía de que Dios podría estar allá alejado o que no existía, no, sí existe. Y vamos conforme, como les dije hace un rato, conforme más vamos aprendiendo, más vamos viendo que Dios es real y más está como que se pone un poquito más duro el camino, ¿verdad? Y no es que se ponga duro, no que yo quiera que pase usted dificultades, que pase conflictos, no, pero entre más pasa el conflicto, más su amor crece. Hay una frase que yo leí ayer, que está ahí en mi celular y pues ahorita está grabando ahí, pero hay una frase que yo tomé de uno de mis primos en el Facebook, y puso una frase que me llamó la atención. No es de él, pero la puso ahí. Y sí les leí, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué decía? No me acuerdo exactamente cómo decía. Pero dice que amor es pasar las dificultades con la persona, y entre más dificultades pase, más crece el amor por esa persona. ¿Sí? Si no ha pasado dificultades como pareja, empiecen a tener dificultades para que veamos. Entre más pasamos dificultades, más va creciendo. Que hacemos todavía nuestros berrinches de vez en cuando, los hacemos, pero el amor es diferente, porque yo les dije que el significado del amor lo podíamos sacar como sufrimiento, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Y si lo cambiamos, bueno, no cambiamos, traducimos esa parte, sería: de tal manera sufrió Dios por este mundo que se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y cuando le dije que Jesús llevaba la cruz, ¿a dónde iba? Al sufrimiento, porque estar colgado de ese madero era un sufrimiento terrible, grande, fuerte. El estar colgado solamente de los clavos que le pusieron en las manos, y el cuerpo de su peso de usted colgado. Así pasó el Señor ahí, Jesús colgado, y eso fue un sufrimiento. Entonces, de tal manera amó a este mundo que hizo lo que hizo por nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ver que el significado del amor es sufrimiento. ¿Que tiene gozo? También tiene gozo, porque también la palabra nos dice gozaos con el amor de vuestros hermanos. O sea que también tiene gozo, pero también tiene sufrimiento. No es solo como lo imaginábamos antes, un abrazo tal vez, ¿verdad? Una caricia, un apapacho, un beso. Y ya, yo le decía, y mi esposa me decía, ¿me amas? Y yo, sí. No, pero mírame a los ojos y dime que me amas. Y es que cuando uno no mira a los ojos, puede estar como evadiendo la respuesta, y lo mismo le pasó a Pedro. El Señor Jesús, me imagino caminando por ahí con Pedro, y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero Pedro distraído pateando una lata ahí, ¿verdad? O una piedra ahí, mirando el suelo. Y el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero me imagino a Jesús viendo a Pedro como diciendo, pero óyeme, cabezas de piedra, mírame, te estoy preguntando. Y le pregunta por tercera vez, pero yo me imagino a Pedro, mírame.
Mírame fijamente, ¿me amas, Pedro? Y se entristeció Pedro, dice la Biblia, que le haya preguntado la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Entonces, hazte cargo de mis ovejas. Ay, Señor, pero si a ti te causaban tristeza, dolor y eran bien berrinchudos, ¿y cuánto voy a sufrir yo? Por eso mismo, Pedro, si me amas, vas a sufrir por ellos. Vas a sufrir con ellos. Porque según los estudiadores de la Biblia y las historias, decían que todos los apóstoles eran jóvenes. Vamos a analizar eso a fondo, pero ahorita lo voy a sacar aquí. Dicen que los apóstoles eran menores de 20 años. Pero Pedro era el mayor de edad. Era mayor. Entonces, Pedro era el más destacado, el que más sobresalía, el que más veía las cosas. ¿Por qué? Porque en cierta forma, los adultos vemos ahora un poco más mejor que los jóvenes. Los jóvenes en la actualidad piensan que tienen la razón y muchas veces la tienen. Y no estoy diciendo que no la tengan, pero a veces no la tienen y quieren tener la razón. Y Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Dirige a tus hermanos. Con esos adolescentes y esos jóvenes, no. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Me amas? Sí. Entonces, hazte cargo. Es lo que dicen los estudiadores, vamos a estudiar eso a fondo. Entonces, el Señor le está diciendo a sus discípulos, si verdaderamente hace, y no dice, le está diciendo ustedes, porque dice aquí, cualquiera pues que me oye, está hablando en general, y hace estas palabras, ese va a permanecer. Y estábamos hablando en este estudio anoche, sí fue anoche y parte hoy, en que vendrán unos días en que vienen aflicciones a nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra creencia, y si no estamos afirmados, no vamos a permanecer. ¿Por qué? Porque le damos preferencia al problema o la situación. ¿Sí estamos o no? Le damos preferencia a ese problema. Y se supone que nosotros como creyentes del Señor o de su palabra, hemos visto que si creemos en Jesús, Él va a solucionar nuestros problemas. No de una manera, ¿cómo se dice? Mira, hazle así, así, así. Y de cierta forma sí lo haría, si puede el Señor. Pero está queriendo que nos esforcemos y que no le demos prioridad a la situación que tenemos enfrente de nosotros. Porque el día que usted se convirtió, no fue un contrato con el Señor diciéndole y vive feliz para siempre y no hay problemas, situaciones, conflictos y nada de eso. No hay nada para ti que te volviste, que te convertiste en mi nombre. ¿O sí? No, porque ya les expliqué. El Señor Jesús viene, carga su cruz y le dice a usted, ¿crees en mí? Sí, toma tu cruz y sígueme. Y si vemos que el Señor Jesús iba cargando la cruz, ¿a dónde iba? Porque podremos decir al Calvario, a la muerte, sí, pero antes de eso, iba a un sufrimiento que tenía que pasar. Y por eso le dice a usted, toma tu cruz también tú y sígueme. Señor, ¿y a dónde vamos? Te lo voy a decir en el camino. Porque en el camino es donde pasamos todas estas dificultades, pruebas y situaciones. Pero un día, el Señor Jesús pasó este sufrimiento y terminó en la cruz. Pero después de la cruz, ¿qué vino? ¿Qué vino? Vino la victoria. Así que ahí es a donde vamos nosotros.
¿Va a haber situaciones? Sí va a haber situaciones. ¿Va a haber sufrimiento? Claro que va a haber sufrimiento. El Señor en un momento dijo, no vas a tener sufrimiento conmigo. Pero no es un sufrimiento de un dolor. Y si aún lo quisiera así el Señor para usted, así lo sería. Porque Pablo le decía, Señor, quítame esto. Pues bástate con mi gloria, con mi gracia. Y mi enfermedad, Señor, estoy contigo, Pablo. Pero mi enfermedad, Señor, estoy contigo, Pablo. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Así que si el Señor quisiera pasarte por enfermedad, te va a pasar, pero solo quiere que tú estés con Él, porque Él sí va a estar contigo todo el tiempo. Así que, gloria a Dios. Entonces, dice, si haces, cualquiera que oyera, hace estas palabras, permanece como si hubiese hecho su casa en la roca, porque está fundada. Yo les he explicado un poquito de esto. Este edificio está hecho, las paredes, sobre una cosa que se llama cimiento, que aquí en el lenguaje albañil dice mamposteo, que está hecho de piedras, pegado con cemento. Dicen pegado, pero no es pegado, porque el cemento viene de las piedras y es molido hasta hacer polvo, y al echarle agua otra vez se vuelve a hacer piedra. Entonces esa piedra se fundió con la piedra en polvo. Al echarle el agua se hizo sólido, y toda esa piedra del fundamento de este edificio volvió a ser una sola piedra, una sola conexión, y sobre eso está sentado estas paredes. Y estas paredes están cargando ese techo, el cielo. Y usted, dice, es semejante al que hizo la casa sobre la roca. O sea que aquí puede haber temblores, y esta casa se puede cuartear las paredes, porque se van a lastimar en el proceso, en esa sacudida. Satanás, dice el Señor, Pedro, Satanás te está buscando para darte una zarandeada, y te vas a cuartear, te vas a lastimar. Pero si permaneces en mí, solo van a ser grietas. ¿Y sabe qué son esas grietas? Si esta casa hablara, ¿sabe esas grietas qué dirían? Somos la experiencia. Esto pasó porque estamos sentados en un buen lugar, y no nos derribó un temblor. Sí nos partió, nos cuarteó las paredes, pero no nos hemos caído. ¿Sí? Entonces, así estamos nosotros. El Señor, es chistoso cómo habla el Señor a veces, ¿verdad? Cómo se relaciona, y quiere que le saques jugo a todo lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y dice, pero si no oyeres y no hicieres, pero cualquiera que me oye, estas palabras, porque aquí estamos y todos podemos oír estas palabras hoy. Y vamos a poner las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes escucharon la misma cosa. ¿O qué cree usted, que escucharon diferente cosa? Escucharon la misma cosa las vírgenes, las 10. Pero 10 tomaron las cosas en serio. La profundizaron y dijeron, sí, Señor, tu palabra es de verdad. Y cuando tú dices que vienes, vienes. Pero había 5 que tomaron todo a la ligera. Todavía puedo tomarme una cubita, todavía puedo hacer cualquier cosa, todavía puedo darle aquí el pintarrón por acá, todavía puedo hacer estas cosas, y lo toman a la ligera. Y no se preocuparon por su alma, porque las inteligentes, las sabias, llenaron sus lámparas, y nuestro cuerpo está comparado con una lámpara, dice el Señor. No se preocuparon. Una lámpara, antes, si lo ponemos así, una lámpara, ¿con qué alumbraba?
con aceite, queroseno, petróleo. Tenía que tener una sustancia, un líquido dentro de esa lámpara para que pudiera prender. No era como que usted le iba y le soplaba y ya le prendía el cerillo a ver si prendía, pues no tenía nada. Pero dice, 5 se preocuparon por el aceite de sus lámparas, de sus cuerpos. Está hablando de su presencia. Y 5 tomaron las cosas a la ligera. Eran 10. Y no dice que solo 5 se durmieron y 5 se quedaron velando. Dice, y todas cabecearon. Quiere decir que todas se durmieron. Todas se durmieron. Pero cuando escucharon el ruido que venía el amado, entonces se despertaron del ruido. Se despertaron del ruido. Y cuando se despertaron del ruido, todas se pusieron en el orden que debía llevar. Las 5 inteligentes fueron corriendo hacia el que las iba a recibir. Y las 5 que no se pusieron despiertas también iban corriendo. También iban. ¿No dice ahí que se quedaron en camino paradas? También iban porque querían irse, pero se preocuparon más por las cosas de la vida que en llenar sus lámparas. ¿Y esto qué quiere decir? La aflicción en nuestra vida va a estar. ¿Voy a necesitar dinero todo el tiempo? Claro. ¿Voy a tener escasez en mi casa? Bueno, pues si no estoy con Dios va a haber escasez, va a haber sufrimiento, va a haber conflicto, va a haber situaciones, va a haber de todo. ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿A las cosas de Dios o a mi situación que tengo? A las cosas materiales. Y cuando venga el Señor me va a hallar que estuve preocupado por las cosas que van a perecer, dice, y no por las cosas que van a durar por la eternidad. Porque su alma, sea que vaya para el infierno o sea que vaya para el cielo, va a permanecer para siempre. ¿Dónde quiere terminar usted? Esa es decisión de usted, nadie la puede obligar. Porque hay mucha gente diciendo hoy, si Dios quiere que me vaya al infierno, me voy. ¿En dónde sacaron eso? Porque aquí en lo que es la palabra de Dios no dice que Dios quiere que te vayas al infierno. Dicen que tus actos te van a llevar al infierno, pero Él no quiere que te vayas al infierno. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estamos? Entonces, esta es una decisión mía, de acuerdo a mis actos, mis malas palabras. ¿Hablo malas palabras? No va a ser salvo. Porque aquí lo dice, ni el blasfemo, ni el que dé falso testimonio, ni el borracho, ni el adúltero, nadie de eso va a entrar en el cielo. Pero qué bonito que todos estos iban a entrar al infierno. Así que nuestros actos son los que nos llevan al infierno, no el Señor, nuestros actos. Entonces, miren lo que dice en el 21, regresamos en el 21 ahí, en ese mismo capítulo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno se podría preguntar, porque en cierto, ¿cómo se diría esta palabra? Yo me preguntaba, porque Dios dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este entrará en el reino de los cielos. Pero si está, ¿cómo saber cuál es la voluntad del que está en los cielos? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios que está en los cielos si Él está en los cielos? ¿Cómo lo hacemos? Aquí dice todo lo que tenemos que saber. Si nosotros decimos que este es
un libro que fue escrito, porque muchos dicen por ahí que este fue escrito por el hombre, y no lo crees, que fue hombres inspirados por Dios. Si no lo creemos de esa manera, ¿cómo vamos a creer si Dios viene mismo y escribe Él los textos, la Biblia, la palabra? Sería la misma cuestión, la gente no lo creería. Las tablas de Moisés, ¿quién las escribió? ¿Moisés? Y muchos traen el pensamiento de que las tablas, de que las leyes, y solo lo hacen de boca, porque igual la misma palabra dijo el Señor Jesús. Todos estos, le dijo a los que estaba viendo, los fariseos, los escribas, todos estos, dice que me aman solo de labios, pero su corazón está lejos. Y en la palabra de Dios dice que Él escribió las tablas. Y ni aún así lo creen. Y hay muchos que siguen hablando y siguen diciendo, no, que los mandamientos y que los mandamientos, pero viven como les da su gana. Entonces, ¿de qué hablan? Porque el Señor dice en su palabra, no puedes salir de una fuente agua dulce y agua amarga. No se puede. O avísenme a qué hora sale la amarga para no tomarle de ahí. Nada más que a la hora que salga la dulce. O sale un vaso y un vaso. Un vaso dulce, no se puede. Entonces no es así como la gente lo piensa. La gente piensa diferente a como Dios lo piensa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si usted lo lee en la Biblia, se convierte en la palabra del Señor. Como vuelvo a decir, este es un libro de historia, va a ser un libro de historia. Cuando nosotros le damos prioridad que es verdadero, esto es cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos el Espíritu Santo, es cuando esto se convierte en la palabra de Dios para mí. Mientras no, porque hay muchos que pueden ir a la iglesia y todavía siguen en el embotellamiento. Van muchos a la iglesia y siguen todavía, como decían por allá un señor que conocí, como ferrocarril viejo, de los que le echaban carbón y y echando humo nada más. Imagínense, ¿a Dios le gustaría vivir en una casa llena de humo? No. Pues ¿a dónde? Es algo que dice que es santo, quiere una casa limpia, quiere una casa que esté resplandeciente. No va a vivir en un lugar donde esté sucio. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Nuestro manto, nuestro ropaje que nos dio es blanco y lo quiere de regreso. Solo nos los prestó. Si no lo estuviera reclamando, sería de nosotros, pero lo está reclamando porque dice que Él ese día quiere su ropa sin mancha y sin arrugas. Quiere decir que se lo está prestando y que usted lo tiene que cuidar completamente. Así que, gloria al Señor. Entonces, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está preguntando, que así preguntarán, porque esta con el signo de interrogación de cabeza es pregunta, que van a estar preguntando. Muchos van a decir, Señor, Señor, yo era el de la alabanza, yo era el que tocaba el piano, yo era el que cantaba, y pues es que tú eras todo, pero tu corazón estaba en el piano, tu corazón estaba en el piano, tu corazón estaba en la batería, estaba en lo que tú hacías, pero estaba lejos de mí. Amén. Usted se puede venir a vivir aquí en la iglesia hoy, aquí en este edificio, y va a ser salvo. No, eso no tiene nada que ver. Lo que se hace es lo que está diciendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Si usted quiere hacerlas, tiene que pasar por sufrimiento. A la gente allá por afuera habla
que ya Jesús pagó todo, que hizo el sacrificio y que ya no hay nada que hacer. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No hay donde encontremos nosotros una parte que diga que Él ya hizo todo y que ya no tenemos nada que hacer. Porque Él está diciendo, si crees en mí, toma tu cruz y sígueme. Entonces, esto quiere decir que verdaderamente tenemos que pasar. Muchos dicen por ahí que Jesús ya fue delante y tenemos que seguir sus huellas. Algunos de los apóstoles sí siguieron exactamente y terminaron en la muerte similar a lo que pasó el Señor Jesús. Entonces, por eso mismo yo digo que si la iglesia no va a pasar tribulación, entonces se estaría contradiciendo la Biblia, porque lo que se vivía antes cuando empezó la iglesia era sufrimiento. Y estaban gozosos de ser maltratados. Esperaban ser maltratados. Y ahora nosotros esperamos no ser maltratados. ¿Sí? Decimos por ahí, soy un hijo de Dios y a mí me tienen que respetar y no me tienen que faltar al respeto. Bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Porque a Pablo mismo, este Pablo que fue uno de los entre los apóstoles, uno de los más destacados, de los que sobresalió mucho más adelante que todos los apóstoles. Cada uno tenía su cualidad, pero Pedro era que sobresalía de todos. Y Jesús mismo, cuando habla con Ananías, le dice, porque yo le voy a enseñar cuánto debe padecer y sufrir por causa de mi nombre. Imagínense. Si el Señor está diciendo claramente que va a padecer por causa de Él, así va a ser. Así que, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que pasar un cierto proceso. Como dije, yo ponía y decía, ¿por qué el oro? ¿Por qué el Señor le da a referir que el oro, que somos como el oro? ¿Sabe por qué? El otro día no se lo expliqué muy bien. Porque Él es el único que a nosotros nos pone en ejemplo de oro, porque Él es el único, como el humano agarra el oro y lo mete a un horno y lo vuelve a derretir y lo vuelve a sacar puro otra vez. Porque si hay oros, hay cadenas que tienen aleación. ¿Saben qué es aleación? Una adaptación de diferentes metales. Para hacerlo más duro, más suave, le ponen diferentes cosas. Pero cuando usted quiere purificar ese oro, lo mete al horno y lo vuelve a fundir y le ponen químicos, le ponen cosas para sacar las partículas de otros metales y sacar el oro puro. Y el Señor nos compara con oro a nosotros. Él es el único que puede agarrar algo sucio y convertirlo en limpio para usarlo. Amén. Así es, por eso es que nos compara con el oro, porque nos va a pasar por el horno para sacarnos esa impureza y hacernos puro y usarnos. No porque usted quiere, por la misericordia de Él, porque nosotros simplemente no teníamos oportunidad, pero Él, viendo todo, agarró, lo trajo a usted sucio, lo limpió y ahora dice, eres un instrumento útil, amén, usable. Así que gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, como dije, en China ahorita ya salió esta aplicación que si usted no está registrado, usted no compra, usted no vende. La palabra de Dios nos dice que en aquel día el que no traiga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender, porque la marca de la bestia es el 666. Y yo estaba pensando también con aquellos que decían que era el chip, que era el no sé qué, que era el no sé cuánto, que era... Posiblemente, puede que sí, puede. No estoy diciendo que no es, puede. Hay un porcentaje que puede que sea el chip que estaban implantando. Pero usted no vería el número
¿Y eso es lo que quiere Satanás? No. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. ¿Sabe qué quiere Satanás? Que se vea. Entonces, yo en este porcentaje de pensamiento descartaría el chip. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día, cuando la gente esté haciendo eso, que ya no pueda comprar ni vender, la gente le va a preguntar cuando usted llegue a la tienda, ¿traes la marca? No, pues no traigo. Pásale allá a esa oficina, allá te van a decir qué hacer. Y cuando usted llegue allá y les pregunte cuál es esa marca, pues la marca se llama Satanás. Si tú proclamas públicamente que Satanás es el Dios verdadero, te vendemos comida. Puedes vender y comprar comida. Pero si no, no. Y la marca la vas a llevar pronunciada. Tú vas a tener que saber qué es esa marca. Puede que el chip esté ahí, entrometido ahí, pero lo que te van a hacer es que tú tienes que pronunciar ese nombre, esa cosa, para que puedas comprar o vender. ¿Por qué querría Satanás que fuera oculto? Sí, ahí tiene mucho ocultismo, pero Satanás lo que quiere él es brillar. ¿Por qué lo haría? Satanás lo que quiere es brillar, y lo que va a brillar tiene que verse. Si no se ve, no puede ser. Por eso la gente habla de cuando el Señor se lleve a su iglesia, dice que va a ser como ladrón en la noche y que nadie va a ver. ¿Por qué Dios quisiera que nadie viera? Dios no trabaja en ocultismo. Dios quiere que se enteren que lo que Él decía era verdad. Y todo lo van a ver. Habla de que como ladrón en la noche, pero no está hablando de un robo. Está hablando de un ejemplo que dice, así como el ladrón viene cuando no te das cuenta, así va a venir Dios cuando tú no te des cuenta. Por eso está hablando de las vírgenes, para que te prepares. Y ese día que Él venga, tú estés preparado. Aunque estés durmiendo físicamente, si estás preparado, te vas a despertar, vas a decir, es el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que prepararnos. Si China ya empezó con eso de que si no estás registrado no puedes comprar ni vender, y tienes que ahora estar bien registrado, entonces no tarda en pasar todo lo que viene. A ver si puedo preparar un estudio para dentro de 8 días. El mar muerto no es mar, ¿sí sabían? Bueno, ya lo saben. El mar muerto no es mar, es un lago. Le llaman mar muerto porque es un lago de sal. Eso lo vemos dentro de 8 días, solo estoy ahí adelantando un poquito. Y ese no puede producir vida porque está tan salado que cuando tú vas, dicen que el cuerpo flota de tanta sal que hay. El cuerpo no se hunde. Te puedes ahogar, pero el cuerpo va a flotar. ¿Por qué? Porque es muy densa el agua. Y tú vas a la orilla de ese lago y se ve blanco, todo el lago blanco. De ahí sacan sal, puedes agarrar sal. Pero la Biblia nos profetiza que en aquellos días, cuando ya se acerque la venida, cuando ya estemos a punto, dice que va a haber un río que va a salir de agua dulce. Si ahí no puede haber agua dulce porque es salado, pero ya sale un río pequeñito y es agua dulce. Y el mar muerto, que era el mar muerto de agua salada, se está secando y ahora está entrando el agua dulce. Y como es agua salada, de lo salado que está, no puede tener vida, pues déjenme decirle que ya en estos días se encontraron pescaditos, peces pequeñitos dentro del lago. Aquí la Biblia dice que en aquel día producirá peces. Amén. Que habrá un río que alimente ahí, que va a haber, pues ahí era desierto, era monte, ahora ya hay hierbas.
Estamos a punto de vivir los acontecimientos de lo que dice la Biblia. Y depende de usted creerlo, no de mí. Yo ya lo creo. En de que lo que vamos a vivir de aquí en adelante es verdadero. Así que gloria al Señor, gloria a Dios que nos trajo a un buen lugar, nos trajo a donde se predica de la verdad. Así que